En un rescate del cine casero y bajo el velo más personal, el director Andrés Kaiser estrena en salas de cine Teorema de Tiempo, un documental compuesto por el archivo fílmico de su familia en el que indaga en la vida de sus abuelos, aficionados del cine, y que documentaron durante 40 años. El cineasta encontró esta historia tras la muerte de su abuela en el antiguo edificio que alguna vez fue un negocio de imprenta que se fue a la ruina y que con los años se convirtió en una bodega familiar. Todo inició hace 10 años, en 2014 más o menos, donde el edificio, mis abuelos, yo soy de San Luis, mis abuelos eran de San Luis también, migrantes suizos, en donde ellos tenían una imprenta. Y en esta imprenta, pues se convirtió en una especie de bodega familiar cuando mis abuelos murieron y pues ahí estaba, dejó de funcionar como negocio. Y eventualmente en alguna mudanza encontró mi tío, encontró un montón, básicamente toda la vida familiar en fotografías y en fílmico, en 8 milímetros y en 16 milímetros. Entonces yo me hago con todo ese material y poco a poco empiezo a ver cuál era la vida de mis tíos, de mi madre, en ese momento. Y lo que sucede es que pues, me doy cuenta de varias cosas. Una de ellas era que no solamente eran películas familiares en el amplio sentido que todos tenemos, o sea, como bodas y cumpleaños, comuniones, bautizos, sino que empiezo a encontrar varias películas de ficción, pequeñas historias que mis abuelos empezaron a hacer. Mi abuela como directora, siempre detrás de cámara, y mi abuelo con esta personalidad que tenía, que siempre quiso ser actor y artista, enfrente de la cámara. Entonces yo vi que había una historia, no solo una historia de una familia que corría a través de pues casi 80 años, sino que también había una historia de cineastas caseros, ¿no? Como pudo haber muchos. Entonces hice, me tardé un buen tiempo en identificar qué había en esas imágenes y pues es la historia de una familia muy ligada al arte, muy ligada al cine. Es una película sobre el cine, sobre el paso del tiempo y sobre el cambio pues de un país y el cambio también de una propia familia que no es lo mismo, digamos, este periodo idílico que es la infancia, a cómo se empiezan a complicar las cosas en la adultez también y empiezan pues a suceder distintos niveles de tragedias familiares, ¿no? Entre un collage de grabaciones caseras y fotografías, el cineasta dio forma a una historia. Una dolorosa línea de tragedias familiares que marcaron el destino de su existencia. Pero, ¿en qué momento esta historia deja de ser solo del interés de una familia a tener un valor público? Fue una cuestión de mucha paciencia, ¿no? De entender y de ir identificando primero las épocas. O sea, organizar el archivo fotográfico fue una locura porque son cerca de 3.000 negativos. Entonces, ir investigando poco a poco quién está detrás de cámara y qué era lo que quería mostrar en ese momento, ¿no? Realmente. Entonces fue mucho tiempo de tratar de entender esas imágenes en el sentido de quiénes eran esas personas, más allá de que eran mis abuelos, pues entender quiénes eran esas personas que estaban haciendo estas imágenes y por qué. Entonces fue un trabajo de mucho análisis de la imagen, de mucho ver los espacios, de identificar cuál era la intención y poco a poco ir encontrando ciertas vetas narrativas, ciertas historias que podían funcionar para una película, para un largometraje, ¿no? Y que no solo fueran interesantes para mi familia, porque las películas familiares se crearon para el interés de las propias familias, ¿no? Para que tú filmaras tus películas y las mostraras a tu familia y todos se veían reflejados en ellas. Y yo quería, de cierta manera, que eso pudiera ser interesante también o que fuera un reflejo para alguien que no tuviera que ver nada con mi familia, pero que se pudiera ver reflejado en ello. Las grabaciones son testigos de un México, entre otros escenarios de Europa que ya no existen. Teorema de Tiempo evoca al recuerdo y viaja por la nostalgia de paisajes que ya no se dibujan actualmente. Había una cosa que es muy curiosa, yo siento que hay una nostalgia en este país por los trenes, ¿no? Todo este sistema de trenes de pasajeros que teníamos en un momento y que luego desapareció y se privatizó la red ferroviaria, y hay una nostalgia por esos trenes, ¿no? Por viajar en tren.
Entonces, por ejemplo, la luna de miel de mis abuelos, que fue a Veracruz, está narrada en tren, ¿no? Entonces, hay un montón de imágenes muy, muy bonitas que tiene que ver con esta idea del viaje en el tren y cómo unos planos muy largos en las estaciones, en cómo la gente pues sube sus mercancías y hace del tren su vida diaria. Entonces, eso es algo pues que ya prácticamente no existe, ya recorremos el país en carretera, ¿no? Y es curioso que en Chapultepec, las imágenes del parque de Chapultepec sean también en el tren de Chapultepec, que tampoco existe. Si uno va a la segunda sección de Chapultepec, pues puede encontrar las vías de un tren que ya no anda. Entonces, había esta idea potente, siento yo, de que el mundo cambia muy rápido, de que el mundo ha cambiado muy rápido y que tenemos cosas como colectivas, como país, que están ahí y que, pues, que ya se deshicieron y que volver a ver esas imágenes de pronto pues, nos disparan ese imaginario colectivo que quizá nunca sucedió, ¿no? O que no va a volver a suceder. Entonces, por allá hay una frase en la película que dice, se retrata un país que ya no existe, y pues de cierta manera todos los países ya no existen, o sea, pensamos que los países son como, o las narrativas nacionales, que son como cosas que nunca cambian y que se mantienen estáticas, pero las sociedades todo el tiempo están cambiando y todo el tiempo está cambiando radicalmente. En 30 años tendremos un país claramente distinto y el que vivimos ahora pues ya no existirá tampoco, ¿no? Teorema de tiempo, cinta ganadora a Mejor Documental en los premios Ariel 2023 y además reconocida en festivales de cine como el de Guanajuato o Morelia, ya está disponible en salas de cine como una invitación a atesorar el cine casero. O sea, la narrativa de recuperar el cine como memoria colectiva y que valga esfuerzos recuperar una película, restaurarla, volverla a mostrar al público, es relativamente reciente, ¿no? Ese esfuerzo no tiene muchísimo tiempo de la misma industria del cine darse cuenta que tenía que cuidar sus propias cosas y crear espacios, bodegas, lugares para cuidar de todo esto. Y eso hablando solo del cine industrial, es decir, del cine hecho para vender boletos o para ser mostrado a las masas. Y yo creo que la idea del valor del cine casero, que también es un cine y que también tiene valores distintos al cine industrial, la idea del rescate del cine casero llegó hace todavía muy poquito tiempo. De hecho, todavía no está muy bien establecida en muchos lugares. Entonces en ese sentido, pues te puedes encontrar igual y cada vez menos, porque el país cambia muy rápidamente, pero te puedes encontrar, yo todavía me encuentro colecciones enteras de familias en mercados de segunda mano, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues ahí está la vida, la historia de una familia contenida y que por alguna u otra razón terminó en manos, pues, pues como si fueran muebles, como si fueran objetos cualquiera, cuando en realidad son imágenes y creo que deben de tener el mismo estatus de valor del cine industrial, porque eso cuenta no solo la historia de una familia, sino cuenta la historia de una época y es muy distinto a como filmaba un padre de familia, como podía filmar un director de cine en el Churubusco. Son valores distintos, ¿no? Y para mí creo que el cine casero sin duda es uno de los estados más puros del cine y creo que valdría la pena realmente como repensar eso y dedicar los recursos necesarios para poder rescatar lo que queda de eso, porque creo que ya la enorme mayoría ya se perdió. Quién sabe dónde terminó, en la basura muy probablemente, pero lo que queda habría que dedicarle esfuerzos para rescatarlo y ponerlo en el mismo nivel. Vale lo mismo una película, digamos, del cine de oro mexicano que las películas de una familia que durante la misma época filmaron su historia, ¿no? O sea, son distintas, pertenecen a medios de producción distintos, pero deberían tener el mismo valor, ¿no? Y estamos como en esa idea de tomar conciencia justo de nuestra memoria colectiva.